De San Marcos capítulo 16 versículo 17. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Dios es fiel y es verdadero. Leemos la palabra, la gloria del Dios Trino. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjese qué importante. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria como siempre. Te pido, mi Dios, que cada corazón esté preparado y sintonizado en esa frecuencia celestial para poder captar, Dios amado, la palabra, el consejo. Te pedimos que apercibas a tu iglesia para que podamos vivir siempre, Señor, alertas a los cambios que están aconteciendo tanto en aquel entonces como hoy en día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Siéntese, amado, y no se olvide de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Quisiera comenzar con una pregunta, y es: ¿hace cuánto fue la última vez que usted vio a alguien recibir liberación en la iglesia? No me conteste. Abro con esta pregunta y bajo el título Caminando en Autoridad. Definitivamente, nosotros cada vez que nos reunimos como iglesia del Señor, nos unimos con la finalidad de siempre poder recibir una palabra, poder escuchar a Dios hablando a mi necesidad. Y hay temas que he notado a través de estos 25 años de pastorado, que hay personas como que no gustan, como que no asimilan, porque ya sea que desconocen o ya sea que no tienen la credulidad o la fe para poder entender que el reino de los cielos es de carácter espiritual, y que todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos hoy en día es producto de un movimiento espiritual que cambia, que transforma, en este caso Dios a nosotros. En un tiempo vivimos conforme a la corriente del mundo, vivíamos y hacíamos, decíamos conforme a lo que el mundo hacía, nosotros lo hacíamos, porque como todos ellos se comportaban de esa manera, nosotros teníamos que comportarnos como ellos también. Y esa era la corriente que llevábamos todos, hasta que un día llegó Cristo a nuestra vida. La finalidad de Dios, la pasión de Dios, el amor de Dios siempre han sido usted y yo, las personas. Dios siempre ha vivido, permítame usar el término, apasionado por su creación. Dios siempre ha querido tener comunión con su creación. Y la máxima creación de Dios es usted, soy yo, somos nosotros. A las únicas criaturas, seres que Dios imparte de lo suyo, donde la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, es el hombre, es la mujer. Si se lo va a dar, se lo da total. El aplauso no es para mí, sino para él. Y eso debemos de tenerlo claro. Dios ha dado, dijo, conforme a su imagen y semejanza al hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Dios le dio al hombre sabiduría. Dios le dio al hombre intelecto. Dios le dio al hombre ese ende moral por el cual, aunque la persona no sea salva, tiene ese atributo dado por Dios
que es ese espíritu, que es esa alma donde el ser humano logra llegar a conocer lo que es correcto e incorrecto. Porque Dios aportó una cualidad en el hombre, y es la conciencia. El hombre no necesita ser salvo para poder discernir o entender que está haciendo algo malo o bueno. Simplemente su conciencia le dice: hiciste algo malo. Y se siente culpable, porque hay ese elemento dado por Dios en cada ser humano. Adán no tenía el Espíritu de Santo, caminaba en perfecta santidad y comunión con Dios, pero Adán tenía la palabra que Dios le había dado. Y nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, por la cual somos responsables delante de Dios, de lo bueno o de lo malo que usted y yo hagamos. Nosotros somos responsables. Nosotros somos lo que queremos ser hoy, no por falta de conocimiento, sino porque simple y llanamente tenemos el libre albedrío dado por Dios para poder hacer lo bueno o lo malo. Y ojo con esto, porque el hacer lo malo o el ser desobediente delante de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer, eso acarrea consecuencias. No solamente a la persona que practica la desobediencia, sino que dentro de su desobediencia arrolla con los demás que le aman. Que le aman. Y muy especialmente cuando somos partícipes y componentes de una familia. Todo paso bueno que una persona que constituya un núcleo familiar afecta grandemente a todo ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es una familia que se compone de mujer, de hombre, de hijos, de personas allegadas a él o a ella. Y cualquier desatino puede totalmente arruinar los planes que Dios tiene para con usted. Como de igual manera, poder llevar Dios a cabo los planes que Dios tiene para con esa persona, con esa familia. ¿Por qué? Porque Dios ve un hombre, ve una mujer totalmente incorporado hacia la obediencia que Dios tiene para determinada familia. Por eso es necesario, quiero exhortar a la iglesia, quiero exhortar a los hombres y mujeres de esta iglesia, que el venir a la iglesia no es un juego, ni mucho menos un acto religioso. Eso lo hace, mire, cualquier persona allá afuera, pero su corazón no está convertido a Dios. Es necesario entender que nosotros jugamos un papel importante dentro de los planes que Dios tiene para todos nosotros, para toda su iglesia, y que el vivir a medias en Dios jamás acarreará los resultados 100% que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso es necesario podernos identificar como hijos de Dios, identificarnos con la resurrección de Cristo, porque todos nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dentro de ese nuevo nacimiento, dentro de esa resurrección, todos nosotros tenemos un compromiso. Y ese compromiso es poder anhelar lo eterno en la presencia de Dios. Cristo, en este libro de San Marcos, reprende la incredulidad de sus discípulos, de que no habían creído que Él había resucitado, de que no habían creído a las mujeres que le habían dicho: el maestro ha resucitado. Y Cristo entra en acción y les llama la atención y les reprende su incredulidad. La incredulidad es un elemento que no es nada beneficioso para los hijos de Dios. Aquí hay personas que Dios los ha traído y está tratando con ellos. Hay personas que rehúsan darle a Dios la credibilidad que Dios merece.
Sin embargo, podemos notar aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios, el Padre, le dio a quien, a Cristo, un nombre que es sobre todo nombre. Note usted los atributos de Cristo. Le guste a la persona o no le guste, hermano, Dios sigue siendo Dios. Sin usted, sin mí o sin nadie, Dios sigue siendo eterno, Dios todopoderoso, grande y maravilloso. Los beneficiados más grandes dentro de este nombre que Dios le da, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No dice Pablo, Juan, María, Juana, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, amados, la finalidad de Dios es dar a conocer a los hombres su señorío, su señorío. Yo soy Dios. Quieras o no quieras reconocer, yo soy Dios. Y yo tengo un nombre que es sobre todo nombre. De los que están en los cielos, de Pedro, de Pablo, de Juan, ponle el nombre que quieras. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, del Papa, de todo fulano, sutano y más grande que ellos, de los que están debajo de la tierra, de los que ya murieron con nombres grandes, poderosos. Yo tengo nombre más grande que todos ellos, y delante de mí se tiene que doblar toda rodilla. Toda rodilla es la capacidad de un individuo reconocer que hay un nombre sobre él, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu necesidad, que es sobre todo nombre, y que no puede atribuirle jamás usted títulos, ni mucho menos atributos a otras, entre comillas, deidades, que por mucho nombre que les hayan otorgado las organizaciones u hombres, que no tienen el poder ni la calificación celestial, sino Cristo. Cristo. Cito palabra, porque la palabra habla mejor que las tradiciones y costumbres de las gentes. La gente usualmente dice, bueno, porque a mí me dijo mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, y yo los he visto a ellos siempre por años decir lo mismo, y yo no voy a cambiar. Amado, la Biblia es la palabra de Dios. Y hace muchos años a nuestros familiares, en aquellos años incluso se les prohibía leer la Biblia, porque decían que el que leía la Biblia se volvía demente o loco, como usted quiera llamarle. Era que según ellos solamente cierto grupo selecto podía leer la Biblia y darle la interpretación correcta. Hoy en día Dios ha avanzado de tal manera que hoy incluso cada uno de nosotros podemos tener no una Biblia, sino 2 o 3 Biblias, de acuerdo a la versión que a usted le parezca. Hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro poder, en nuestras manos. Por lo tanto, las tradiciones y costumbres de aquellos seres que tantos amamos quedan desvirtuadas totalmente a la luz de la palabra. Dice San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ese es un encuentro que todos hemos tenido en determinado momento, donde veníamos arrastrando tradiciones y costumbres del pasado, y cuando se nos presentó el Evangelio fue duro tener que deponer aquella estructuración religiosa que por años veníamos arrastrando, y tener que darnos cuenta
en los años que usted conoció a Cristo, que habíamos vivido equivocados, que nuestra familia había vivido equivocada, habían sido engañados. Por eso es que San Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda religiosidad, de todos aquellos conceptos religiosos y costumbres de los cuales hemos vivido tan apegados a ellos, que pensábamos que era lo real, que era lo verdadero, donde mucha gente vivimos en esas costumbres paganas, y después de ir a la iglesia y hacer lo que teníamos que hacer, volvimos a un lugar a empinarnos la botella y hasta parrandear y hasta maldecir cuantas cosas queríamos decirlo. ¿Sabe por qué? Porque éramos religiosos y vivíamos de acuerdo a tradiciones y costumbres. Pero un día Cristo apareció en nuestra escena. Cristo apareció en nuestra historia y nos hizo conocer la verdad. Y no digo la verdad únicamente, sino su verdad. Verdad. Esto es necesario. El confrontamiento de realidades y costumbres del ayer con la realidad de hoy son totalmente obsoletas las del pasado, porque ha llegado un personaje, amado hermano, que requiere de sus hijos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Amén, amado. Porque usted podrá parecer el mismo físicamente, pero internamente hay algo, hay un misterio, hay un milagro que ha acontecido en la vida de todos nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Diga gloria a Dios. Yo he nacido de nuevo para gloria de su nombre. Yo he nacido de nuevo. Y por cuanto hemos nacido de nuevo, no hay cambios. Yo tengo las mismas manos, tengo el mismo cuerpo, usted tiene el mismo cuerpo. Aparentemente usted sigue siendo de carne y hueso, pero ha habido un cambio espiritual. Y es necesario entender esto a través de las cosas que el Espíritu de Dios opera en la vida de sus hijos y de sus hijas. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo le dice a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y Él le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Poder es la capacidad que Dios otorga a todos sus hijos. El mismo poder que Cristo demostró a través de señales y prodigios cuando caminó sobre la tierra es el mismo poder. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Testigos quiere decir que cuando usted y yo aceptamos a Cristo y somos instruidos y somos discipulados, debemos de entender, amado hermano, que usted y yo hemos dejado de ser el mismo de ayer, que hoy somos personas calificadas por Dios para poder ejercer en el nombre de Jesús una autoridad. Diga conmigo: autoridad contra cualquier situación o circunstancia espiritual o material, visible a mis ojos o no, en el nombre de Jesús. La iglesia de Jesucristo tenemos el poder para hacerle frente a cualquier cosa en el nombre glorioso de Cristo Jesús. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos.
Algo importante que necesitamos entender, que nosotros jamás se nos debe de olvidar, que somos discípulos, que somos testigos de la resurrección de Cristo, aunque no la hayamos visto visiblemente, pero por ese elemento que se llama fe, nosotros hemos creído a todo lo que esta Biblia dice, a todo lo que Dios ofrece, a todo lo que Dios dice en su palabra. No hay sombra de duda que verdaderamente hemos nacido de nuevo para creer en un reino espiritual, pero que también a través de la fe se van a visualizar prodigios, milagros y portentos a medida usamos la autoridad. Diga conmigo, la autoridad de Cristo. Es necesario el poder comprender, no analizar, porque hay gente que analiza las cosas y se queda analizando y se quedan así, analizando todas las cosas. Pero este es un asunto de fe, y usted y yo sabemos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Usted y yo sabemos que por la fe vamos al cielo. Diga, yo voy para el cielo. Le guste al diablo o no, usted y yo vamos el día que muramos. El día que usted esté muerto, que se haya vuelto polvo su cuerpo, mi cuerpo, por el hecho de haber creído en Cristo como mi Señor y Salvador, todos los creyentes mueren bajo la promesa de que un día serán resucitados de los muertos en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. De Jesús. No hay otro nombre. Aunque le den nombre a otras entidades religiosas que le hayan dado este poder, esos son los hombres. Pero Cristo desautoriza a todos ellos y dice que hay un nombre, que el Padre le dio un nombre. El Padre le dio un nombre. Aquí los hombres dan títulos. La vamos a santificar, la vamos a canonizar y la vamos a hacer ¿quién? Pero la Biblia dice que Dios el Padre, Filipenses capítulo 2, que al Padre le plació darle un nombre que es sobre todo nombre, de los que están en el cielo. Hermano, esto es grande. Esto es grande. Esto no es una religión. No. Esto es algo glorioso que se nos ha sido revelado a nosotros. Usted, yo, tan imperfectos, con virtudes, con defectos, con errores, pero hay una fe inquebrantable en cada uno de nosotros, que sabemos que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, Dios la perfeccionará en todos nosotros. ¿Cuántos bendecimos? ¿Cuántos le damos gloria? Dígale, Señor, sigue perfeccionándome, sigue ayudándome, sigue cambiándome, sigue tratando conmigo, Señor, aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice, mire qué importante, amados, saber, comprender que la iglesia del Señor no es una entidad creada por hombre. La iglesia del Señor fue creada por Cristo. Cristo la compra en la cruz del Calvario. Y esto es necesario que usted se lo meta en la mente, en el corazón. La iglesia de Jesucristo no fue instituida por poder humano, sino por poder divino. Divino, divino. Aunque hoy hayan algunos que compren derechos y se los otorguen a sí mismos, la Biblia dice otra cosa. Y es ahí en la cruz del Calvario que Cristo redime a la humanidad.
Nadie ha muerto en esa cruz que no sea el Hijo de Dios. Nadie ha muerto y al tercer día resucitado con poder. Y haberse mostrado por 40 días con señales y prodigios. Yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Aleluya. Pero que ahora vivo, dice el Señor. Entonces es necesario ubicarnos en que si nuestro amado Dios, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial, ha otorgado a la iglesia el poder para poder vencer, ¿por qué tanto pueblo hoy en día camina como en derrota? Camina como oprimido, camina como perseguido, camina viviendo en el pasado y no se ha ubicado en el presente de lo que verdaderamente es, según Dios, usted y yo. Y estas señales seguirán a los que creen. Qué confrontación tan grande de personas a veces que andan de iglesia en iglesia siguiendo las señales de Cristo y están haciendo totalmente erróneo, porque usted y yo no debemos de seguir las señales a dónde, sino más bien las señales tienen que seguirnos a nosotros, porque eso es lo que Cristo dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quiere decir que si hemos sido capacitados con el poder de lo alto, aquí tienen que haber testimonio de la resurrección de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le damos un aplauso? Personas que se van a campañas, una campaña evangelística, allá va a haber sanidad y va a haber liberación, vamos para allá. Erróneo. Si usted ha creído que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, usted tiene que ubicarse escrituralmente, que usted y yo necesitamos desarrollar, poner en práctica ese poder en el nombre de Jesús. Tenemos que desarrollar y poner en práctica a través de la fe los elementos que se nos han otorgado para poder ser efectivos en el nombre de Jesús, sea espiritual o sea físico o material, sea enfermedad, sea opresión. Amados, cuántas gentes hoy en día estamos viendo, estamos leyendo, estamos siendo informados a través de los medios de comunicación de los desastres que en nuestra sociedad hoy en día se están llevando a cabo como nunca. El crimen, la violación. Está en nuestra sociedad los gobernantes con las manos atadas, tratando de descifrar de dónde viene este mal, cómo corregir esta situación. Y usted y yo sabemos que el único que tiene el poder para poder poner a todos estos espíritus que están influenciando personas, vidas, el único que tiene el poder se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué están haciendo la iglesia del Señor para que esto pare, para que esto cese? Los hombres no tienen la respuesta. No tienen la respuesta. Sea el cerebro más grande que pueda planificar, amado hermano, un esquema para poder componer o saciar el hambre de justicia de tanta gente, jamás contará con los elementos que usted y yo como iglesia tenemos. En el nombre de Jesús, atando, ligando, reprendiendo
En el nombre de Jesús. Tanta gente que está siendo oprimida por el diablo. Tanta gente que está siendo opresionada, controlando las directrices mentales de tantas personas. Se ven impotentes. Gentes que corren a los hospitales, a las clínicas, para que me ayuden emocionalmente. No sé, siento una presencia, siento que la cabeza me va a estallar, siento como una persecución, siento como algo en mi vida, como que algo me hormiguea. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Usted tiene que percibirse. Personas que sufren de depresión constante y no pueden superar esa situación. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Habla de señales que tienen que acontecer. Que usted no puede vivir de hospital en hospital, de clínica en clínica, de sedantes, antidepresivos, de exámenes y exámenes que arrojan resultados negativos. No tiene nada. Le hicimos todos los exámenes y no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea una influencia espiritual de parte del diablo, enviada por el mismo Satanás para oprimir la vida de ese creyente que todavía no discierne, no entiende, que no es algo. Y yo definitivamente estoy a favor de que hay males que tienen su razón debido a un maltrato que se le haya dado al cuerpo, debido a una dieta deficiente en la cual usted y yo tengamos o hayamos tenido los resultados de la tal, hoy en día se ven. Pero aun cuando eso, Dios sigue siendo capaz de poder sanar cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y eso es lo que estamos viendo. Nuestra sociedad hoy se debate en eso. Mi hermano, vaya al país que vaya. Vaya aquí, vaya allá, vaya aquí. El mismo mal. Asesinatos, robos, violaciones, deficiencias, políticos corruptos donde quiera. Las autoridades abusando de su rango. Las cárceles construyendo cada día cárceles más grandes porque los presos viven hacinados, hermano, porque la maldad es tal que se ha salido de las manos del gobernante, pero no de Dios. Pero no de Dios. Dios sigue siendo la respuesta para esta sociedad. La iglesia sigue siendo responsable de lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Así como usted lo escucha. Creyentes que se sientan en las iglesias y no hacen nada, no dan nada para la gloria de Dios. Creyentes que se han vuelto estériles en todo aspecto de su vida. Únicamente reciben y reciben y reciben, y por tanto recibir se han engordado espiritualmente porque no son quienes testifican del poder, de la misericordia, de aquel que verdaderamente tiene la solución para tu problema, para tu hogar, para tu enfermedad, para esas cargas, para esas opresiones, para esas cosas que están oprimiéndote y destruyendo tu vida. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y por eso nuestra sociedad está como está. Porque en lugar de creer en Dios, en lugar de creer en Cristo, están sacando las cosas espirituales. La política dice: no, aquí no puede estar eso. Aquí esto le pertenece al gobierno. Como sucedió en la Casa Blanca. Comenzaron a sacar todo lo que glorificaba a Dios, y la situación de la nación se ha vuelto como nunca. Todo pueblo, toda familia que desecha y saca a Dios de su vida, hermanos, se vuelve un caos.
Un caos. Esto es la verdad y usted no puede negarlo. Mi pregunta es, ¿dónde estarán las generaciones que nos siguen el mañana o el pasado, donde hay creyentes faltos de comprometerse con Dios? Señales donde ni los mismos padres están viviendo como tienen que vivir, metidos con Dios, aferrados al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo he decidido mantenerme con la mirada puesta en el blanco de la soberana vocación. Caiga lo que caiga, caiga quien caiga, se aparte quien se aparte. Usted y yo hemos decidido, aleluya, seguir a Cristo Jesús. El ejemplo suyo. Y si no los tiene todavía, un día usted los va a tener. Y si ya los tiene, ojo, que es una gran responsabilidad. Hay padres que se preocupan por dejarle al hijo un par de pesos o una casita, un terrenito. Hermano, por el amor de Dios. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por imposición de mis manos. Timoteo, aviva el fuego de Dios, el don de Dios que hay en ti. ¿Dónde está usted como padre, como madre? ¿Dónde está su ejemplo hacia sus hijos? ¿Están viendo en usted una madre, un padre férreo en la cruz? ¿Están viendo una mujer, un hombre de temple, donde el hijo pueda decir: yo me acuerdo de mi madre, yo me acuerdo de mi padre, cómo la lucha estaba y ella de rodillas peleaba la buena batalla de la fe? Eso cambiará y ayudará a ese hijo, a esa hija, cuando el día de la prueba le llegue al tal. ¿Cuántos adoramos y bendecimos el nombre del Señor? La sociedad anhela ver cristianos revestidos del poder de Dios. El mundo se debate en un desespero. ¿A dónde voy? Hoy, como aquel entonces, hay un sinnúmero donde la gente busca soluciones. Van a centros de brujería, llaman hasta por teléfono, en las televisiones anuncian ciertos lugares. Yo tengo la respuesta para tu problema. Mentirosos, hijos del diablo. Todos esos y los que confían en ellos se van a ir al infierno también, porque han dejado de su noticia al único Dios verdadero, al que tiene el poder para poder vencer, al que tiene el poder para darle la victoria a todo aquel que en Él ha confiado. Bendito sea el nombre del Señor. Y así anda mucha gente, comprando talismanes para la buena suerte. Y eso no, esto me protege, te protege. Para nosotros los cristianos, yo no necesito ni andar colgado una cruz en el pecho, ni una patita de conejo, ni tomarme un diente de ajo, ni la bolsita roja con hierba de las 4 esquinas, porque todo eso es basura. Para usted y para mí lo único que basta que con eso es la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder de la sangre de Cristo Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Eso es así. Oh, gloria a Cristo vive. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No pon eso detrás de la puerta. Cuidado, porque cualquier malicia eso lo detiene. Mentira. Cuando un creyente vive en comunión, creyente vive en santidad, cuando un creyente ora y dice: Padre, en el nombre de Jesús, la palabra sale. La palabra es más que suficiente.
Y cualquiera que sea la potestad que esté llegando a querer turbar, y digo esto porque aún en la iglesia hay creyentes que por falta de autoridad ignoran el poder y la capacidad que tienen para poder reprender malicias que perturban hasta tu sueño. He tenido en consejerías experiencia de hermanos que me han dicho: yo siento como que alguien llega y se sienta a mi casa, en mi cama, como que algo me toca, como que algo me susurra, y veo como un personaje negro con un sombrero y, hermano, un sinnúmero de cosas. Y eso me ha dado miedo y me he cubierto hasta la cabeza. Y yo digo, tiene razón de tener miedo, porque se le ha olvidado ejercer la autoridad que tiene. Si eso pasa, el enemigo envía emisarios para perturbar personas que tienen pesadillas y se ven siempre, hermanos, soñando. Algunos hasta reconectan con lo que soñaron ayer, vuelven a reconectar en el presente. Puede que sea un agente enviado por el mismo diablo para que perturbe tu sueño, y tú tienes que percibirte. Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados. Note usted, principados, contra gobernadores, contra señores de maldad, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Nuestra lucha como cristianos no es con algo físico. Algo físico, llamamos la policía, lo arrestan y se fue. Pero lo espiritual es otra historia. Es otra historia. Ahí hay que aprenderlo a reprender en el nombre de Jesús. Ahí hay que sabernos revestir de toda autoridad dada por Dios. Personas que son poseídas por el mismo Satanás. Tengo una definición que es importante para todos nosotros, y es la siguiente. En Mateo 8, 6, 17, Cristo dice: y cuando llegó la noche, le trajeron a él, o sea, a Cristo, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Note usted la autoridad de Cristo. Con la palabra echó fuera. ¿Dónde estaban los demonios? Dentro de la persona, ejerciendo control en la persona, ejerciendo el daño. San Juan 10:10 dice que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y mientras al enemigo se le permita y usted no reaccione en el nombre de Jesús, el enemigo va a hacer desastres en su vida. Pero Cristo dice: pero yo he venido para que a mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diga conmigo: pero yo he venido para que a mí tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. Quiere decir que el enemigo va a llegar hasta donde usted le permita que llegue. Hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque hay un hombre, hay una mujer que se ha revestido de toda autoridad. Y le dice: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas, que te vayas de esta vida, que salgas de esta casa. Importante cuando usted se muda en una casa. Cada vez que usted se muda en una casa, usted tiene que llevar un culto de oración en esa casa y echar fuera esos demonios que están ahí, porque usted no sabe quién vivió ahí y qué practicaron en esa casa, qué Dios invocaron en esa casa. Y hay demonios que son territoriales, se aquerencian en ciertos lugares y ahí se quedan.
Y el que llega a vivir, hermano, también siguen con su trabajo destructivo. Por eso el creyente que entiende las cosas espirituales sabe cómo operar con autoridad y despojar, echar fuera en el nombre de Jesús toda malicia territorial, todo demonio que se haya aquerenciado a esa casa. Recién nosotros nos mudamos a casa, hermano, yo sentía pasos lateralmente en esa casa. Yo me ponía a orar, Señor, te adoro. Sentía una malicia, Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? No sabía, hasta que luego con mi esposa nos unimos y reprendimos y desalojamos toda fuerza del maligno que se haya invocado en esa casa cuando nosotros no éramos los habitantes. Luego más tarde empezó a llegar correspondencia a la dueña de ahí, y esa persona era una persona que consultaba el horóscopo, consultaba, hermano, dioses extraños. Y por muchos años, 50 años me dijeron, esa persona vivió allí. Y por muchos años esa persona invocaba y los llamaba. Cuando llegamos nosotros, inmediatamente se sintió. Porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Inmediatamente entendimos que ahí había un agente espiritual que no lo veía, pero lo sentía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habita en nosotros, Él es la alarma más poderosa y más grande que los creyentes tenemos, aleluya, para poder experimentar y darnos cuenta que hay algo que no está bien, que no está bien, y que hay que alertarnos. ¿Por qué? Estamos hablando de un mundo espiritual. Y cuando a Cristo le llevan estos endemoniados, dice que Él les echó fuera por la palabra. Ahora hay algo importante de una definición, que es la siguiente. Hay una palabra para la palabra poseído. Y cuando voy a hablar de posesión, quiero que usted entienda que para nosotros los cristianos, los del sur, Latinoamérica, los del Caribe, la palabra endemoniado se le da un significado erróneo. Pensamos que una persona endemoniada es una persona que anda fuera de sí, destruyendo todo, dándole golpe a todo, y esa es la posesión por un espíritu en la vida del creyente. No, le voy a definir. Aquí han venido personas, cuerdas, días miércoles, y lo digo como testimonio porque aquí hay hermanos que han estado cuando se ha ministrado a esas personas que están siendo opresionadas o controladas por un demonio. La iglesia es la única entidad, vuelvo y recalco, calificada por Cristo para poder ministrar en el nombre de Jesús liberación a toda persona endemoniada o oprimida por el diablo. Entró una persona con su esposo no hace mucho y se sentó ahí, y mientras se comenzó la palabra a disertar y a disertar, y la autoridad comenzó a fluir. Es importante cuando digo autoridad comenzó a fluir, porque la unción es algo esencial en la vida del cristiano. La autoridad es algo que viene del cielo, pero autoridad y unción son primas hermanas. Usted necesita entender que usted, cuando va a reprender a un demonio, no puede tener miedo ni temor de la manifestación demoníaca, por violenta que sea. Por la palabra usted puede atar y ligar un demonio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y voy a citar un ejemplo. Esta persona, cuando comenzamos a glorificar, se manifestó en ella el espíritu que la tenía oprimida, y comenzó a gritar
y a tirarse al suelo y a decir: no, 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 yo no voy a salir, yo no voy a salir. Inmediatamente se identificó que en ella había un espíritu, y un espíritu demoníaco que la tenía oprimida e enferma de hacía un buen tiempo. ¿Por qué cito esto? Porque si la posesión hubiese sido, hermano, permanente en ella, el espíritu no la deja que se acerque a este lugar. Y lo voy a aclarar para los que están aquí, porque hay personas que piensan que el endemoniado anda siempre endemoniado, tratando de matar, quitar. No, no, no. El endemoniado puede andar de lo más tranquilo. En determinado momento, ¡pam!, se manifiesta el control que ejerce el demonio en él o en ella. Cuando vimos la manifestación, inmediatamente fue: Padre, en el nombre de Jesús, autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre. Aunque muchos se asustaron y miraban para otro lado, el hombre y la mujer de Dios, que conoce la autoridad de Dios en él o en ella, sabe que ese demonio reconoce a uno que es más grande que él, a uno que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A uno que lo venció en la cruz del Calvario, a uno que dijo: Padre, consumado es. Consumado es. Y que durante todo el ministerio de Cristo, Cristo lo confrontó con el poder de la palabra. Todo creyente nacido de nuevo necesita confrontar principados, gobernadores, reinos, huestes de maldad con la palabra de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. La palabra dice que le traían. La definición es la siguiente. La palabra en el griego, diamonizomai, es una palabra compuesta. Cuando hemos traído enseñanza referente a este género, me decía una hermana: pastor, ¿y usted por qué habla tanto de ese pájaro? ¿Por qué habla tanto de ese personaje? Le decía: porque es necesario conocerlo a él también. Que es necesario poder discernir. Pablo dice: porque no ignoramos las estrategias, las formas y maneras como Él opera. Y es necesario enseñar a la iglesia para que la iglesia sepa cómo actuar cuando circunstancias parecidas a esta acontezcan en su vida, en su familia, con sus hijos. Usted pueda discernir qué espíritu está operando en él o en ella, e incluso en sus hijos. El enemigo va a aprovechar cualquier circunstancia que surja en su vida. Si usted es un hombre, una mujer firme de oración, estable allí buscando a Cristo, el enemigo va a querer entrarle con todo lo que tiene, pero como le va a ver firme, él buscará a alguien que usted ame, a alguien que esté débil, a alguien que no ore, a alguien que no anhele su reino, y por ahí ¡pam!, atacará. Por ahí atacará. ¿Por qué? Porque ese es más vulnerable. Y él sabe que haciendo eso, si usted no se apercibe, le hará sufrir. Por eso es que el creyente tiene que revestirse de toda autoridad y del poder de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Me están entendiendo? Seguro que me están entendiendo. Yo sé que sí. Entonces el creyente debe de saber. Ejemplo: cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo, comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos a orar, comenzamos. El pastor me decía: Mauri, tal día hay oración, ¿usted puede venir? Claro que sí, pastor. Claro, ahí estábamos siempre, gloria a Dios ahí con el pastor, hombro a hombro, luchando con él. Y en esas desobediencias de los hijos,
Mientras orábamos en casa, Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, uno de los hijos se echó para atrás y dijo: no, yo no voy a hacer esto más. Y enseguida discernimos: este es un demonio. Este es un demonio. Un demonio que se ha manifestado en el más débil de la fe, en el que menos anhela ir a la iglesia. Ojo, padres, porque hay hijos, como hay personas adultas que no anhelan ir a la iglesia, que vienen a regañadientes. ¿Sabe lo que hace eso? Le abre una puerta al diablo, para que el diablo te oprima, para que el diablo comience a través de esa actitud de rebelión hacia Dios. Porque mucho usted puede decir: yo amo a Dios, pero recuérdese que las obras hablan mejor que nuestras palabras. Y usted tiene que tener mucho cuidado ahí, porque cuando usted se rebela contra todo lo de Dios, es una puerta donde el enemigo dice: invitación abierta, y por ahí adentra, y comienza a oprimir a la persona. Y la que está fortalecida únicamente ve los resultados de esa persona: rebelión, amargura, todo en contra de Dios y de lo que tiene que ver con Él. Y poco a poco usted verá la vida de esa persona ir cambiando y tornándose, no para bien sino para mal, hasta que no se arrepienta. Y ese hijo se rebeló y dijo: no voy más. Y empezó la lucha. Y un demonio, hermano, lo poseyó. Durante el día era tranquilo, iba a la iglesia, se veía como taciturno, y yo lo veía: Señor, tú sabes que yo he creído en ti. Y el muchacho ahí, en la noche, hermano, tomaba control el demonio. Yo vi a ese muchacho levitar de su casa, levantarse de su casa, de su cama, perdón, así, en el aire, en el aire. Eso era una posesión donde habían muchos demonios. Porque luego, más tarde, cuando el Señor nos da la victoria y yo le pregunto cuántos son, Él me dice: somos muchos. Y yo le pregunté: ¿por qué están aquí? Me dijo: porque Él nos abrió la puerta. Porque Él nos abrió la puerta. Y usted tiene que tener cuidado de las puertas que usted le abre a Dios. Usted podrá caminar en rebelión: no, pero yo no voy. Y usted sabe que no. Ay, papá, usted no sabe el lío que se está metiendo. Porque cuando el enemigo viene, no viene a acariciar, viene a matar, viene a destruirte, viene a desfigurar la imagen de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y ahí estuvimos, hermano, meses. Todas las noches me decían los dos hijos: papi, 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 Douglas, otra vuelta. Y entraba y estaba sentado y decía, y aullaba como lobo. Y decía: yo estoy aquí porque Él me dio lugar de que yo entrara y tomara control de Él. Usted tiene que tener cuidado de las puertas que usted le puede abrir al enemigo. Eran horas orando: Señor, Padre, ese demonio, hermano, sacudía esa casa, hermano. Y los vecinos vivían en un apartamento, hermano. Eso era una guerra reprendiendo en el nombre de Jesús. Y ellos nunca llamaron a la policía. Para mí, Dios les puso sordera para que no oyeran lo que estaba aconteciendo en ese lugar, en el nombre de Jesús. Y yo, hermano, con mi esposa amanecíamos hasta las 2, 3 de la mañana, hermano, orando. Y ese demonio ahí. Y me dice uno del mayor, me dice un día: papi, yo siento una presión en la cabeza, papi. Siento como que una nube, una presión. Ay, papi. Y enseguida, hermano, le pusimos la mano y reprendimos en el nombre de Jesús, hermano. Porque lo primero que el enemigo quiere cogerte son los pensamientos. Ahí. Y reprendimos, hermano, y él fue libre para gloria del Señor. Toda
esa experiencia en ministración y liberación, aunque no fue fácil en esos meses, hermano, nos hizo buscar el rostro del Señor como nunca. Como nunca. Quizás la prueba que usted esté pasando hoy en día, la finalidad no es que usted se desanime ni se aleje de Dios, sino que le busque como nunca usted. Porque de la única manera como Dios le dará la victoria es cuando usted le busque en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya. En otras palabras, Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No teníamos años, teníamos año y medio, jovencitos en el Evangelio. Y Dios permite que pasemos eso. Y eso nos ha ayudado tanto en el ministerio, a poder saber que el ministerio de liberación es un ministerio de ayuno, de oración. Que hay demonios que no van a salir de usted ni de su casa, sino es con ayuno y con oración. Que usted podrá venir a la iglesia y decir: bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que le busquen espíritu y en verdad. Ahí estuvimos 2, 3, 4 meses. Y yo tenía que levantarme, hermano, a las 7 para alistarme e irme para mi trabajo allá en Richwood. Todos los días yo iba, hermano, para el trabajo. Siempre: Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Señor, yo sé que me siento cansado. Iba cansado, explotado, hermano, pero Dios me renovaba las fuerzas día tras día. ¿Sabe por qué? Porque el que está con nosotros, aleluya, es más fuerte que el que está en el mundo. Yo quiero decirte a ti, amado hermano, que no te desanimes, que no te desanimes, que a pesar del cansancio que puedas tener, siga buscando a Dios como nunca lo has buscado, porque Dios te dará la victoria en el nombre de Jesús. Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria a aquellos que le buscan, aleluya, en espíritu y en oración. Allí estábamos, hasta que un día, hermano, se oyó un grito del demonio decir: ¡ay! Y nos asustamos como a las 2 de la mañana. Y yo le pregunto: ¿por qué gritas? Y él dijo: porque me han dicho que salga de aquí. Y yo me quedé así: ¿y quién te ha dicho? Y le hacía: allá arriba me dijo él que salga de esta casa, que salga de esta casa donde yo he vivido por muchos años, donde yo he hecho residencia en él, pero él me ha dicho que tengo que salir. Y sabe lo que decía: ¿y a dónde me voy a ir? ¿A dónde, si yo he vivido aquí por años, por años, por años? Y ese demonio, el llanto de él era un desgarramiento, hermano, un desgarramiento. Y yo le dije: pero vas a salir ahora mismo en el nombre de Jesús. Y comenzó un diálogo a hablar. Y yo corrí, hermano, y busqué una grabadora que tenía allí, la enchufé, hermano, y dije: yo voy a grabar lo que está pasando aquí. Una grabadora nueva. Y apreté los botones para que grabara, hermano, y la grabadora no funcionó. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que son para usted nada más. Hay cosas que son experiencias para usted nada más. Hay cosas que Dios no quiere que salgan de esa frontera. Es una experiencia tuya. Y lo que es tuyo será tuyo. Lo que es tuyo es de Dios. Y lo que es de Dios es divino. Y lo que es divino es para gloria y honra de su nombre. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y dice que les ordenaba que salieran fuera. Esto lo vamos a dejar para que continúe la próxima semana, porque aquí estamos verdes en exposición de caminar en autoridad. Yo le invito a que usted no se pierda, si el Señor lo permite, la próxima semana. Le vamos a dar la continuidad.